de Fernando Lamadrid, que acompaña la percusión, de Sergio Pevida. Y nada, es un privilegio tenerlos en la tarde de hoy. Gracias a Alfonso, el profesor de bajo de la escuela, por esta iniciativa, que estamos seguros que todos vamos a agradecer, y pronto, desde ya, entraremos en calor con esta magnífica masterclass. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Frío. Te rasca un poco, ¿no? Te estoy acostumbrado ya por eso. Soy sevillano, muero aquí. ¿Cuántos de aquí son músicos? Algunos. Venga. Hay muchos. Vale, pues bueno, mira, voy a empezar hablando un poco de mi formación un poco como músico. Y deciros que, bueno, yo no fui a ninguna escuela, nunca. O sea, soy completamente autodidacta. Aprendí en mi casa, con libros, comprando muchos vídeos en VHS, que tengo más años que un saco de gnomos, que no me parece. Y con amigos, quedando con amigos, compartiendo, tocando. Eso es muy importante, ¿no? Quedar con amigos, con gente que toque bien y robar todo lo que se pueda de ahí, ¿no? Entonces es interesante que muchas veces la gente me pregunta si es fundamental estar en una escuela o de alguna manera tener una formación académica, digamos, súper ordenada, estudiar música como la matemática que es la música, ¿no? O si es suficiente con el oído o con el don que tenga cada persona, ¿no? Y a veces es una pregunta con trampa, porque hay gente que nace con algo especial y realmente no necesitan ni siquiera saber lo que es un acorde menor, un acorde mayor. Simplemente tienen muy buen oído y son capaces de tocar muy bien el instrumento que toquen, sabiendo muy poca teoría, muy poca. Y luego hay gente que necesita, quizás por su condición o porque son mentes más matemáticas, que necesitan saber perfectamente qué es lo que están haciendo en cada momento, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde sale? Etcétera, ¿no? Que es un poco mi personalidad, un poco más esa, ¿no? Pues necesitan saber qué es lo que está pasando en todo momento, ¿no? Yo empecé tocando de oído, sin tener ni idea de afinar el bajo siquiera, ¿no? Hasta que de repente empecé a preguntarme, oye, pero ojo, ¿y esto por qué suena así, no? ¿Y esto por qué suena alegre? ¿Y esto por qué suena más melancólico? ¿Y por qué pasan esas cosas en la música, no? Porque mi carácter, mi personalidad es un poco de escudriñar en lo que pasa y saber por qué pasan, ¿no? Esas cosas. Entonces ahí es cuando empecé a preguntarme un poco y a indagar. Y ya llevaba como 5 años tocando, así como más de oído, como digo, ¿no? Y ahí empecé a estudiar, de manera completamente autodidacta. Entonces, de lo que yo creo que voy a hablar un poco más hoy es de esa parte de herramientas, de cómo yo creo que las herramientas afectan a un músico para hacer música, y de qué herramientas creo que son las adecuadas, ¿no? Porque al final la música no deja de ser un lenguaje, igual que el inglés, el español, el italiano, el francés, el alemán, es lo mismo, exactamente igual, solo que es un lenguaje universal. Tú puedes estar con alguien de Namibia y estás haciendo música y os estáis comunicando y entendiendo perfectamente,
sin necesidad de hablar la misma lengua, ¿no? Entonces yo creo que la música hay que tratarla como eso, como un lenguaje, entender que es un lenguaje y que hay herramientas que te van a facilitar aprender ese lenguaje. ¿Qué herramientas son estas? A mi parecer las más importantes son la de la armonía y el ritmo. Ahí no hay más. Y a veces, como decía Fon antes, eso es picar piedra. O sea, a veces es un verdadero martirio tener que estar horas en tu casa estudiando armonía, venga, las escalas, los arpegios, los modos, tal. A veces es realmente un martirio, pero luego la satisfacción que te da cuando empiezas a entender el instrumento y sobre todo a ser capaz de tener libertad de decir lo que quieres a través de este cacharro o a través de tu voz, si eres cantante, o a través de un piano, de una batería o de lo que sea. Cuando te sientes libre, igual que yo estoy siendo libre ahora de poder decir lo que sea, comunicarme con vosotros y que todos me entendéis, pues cuando eres capaz de hacer eso a través de un cacharro que hace música, eso es alucinante. Y eso se consigue pues con estas herramientas que os digo, ¿no? Entonces, saber como músico qué emoción transmite una nota, una determinada nota, sobre un determinado acorde, es súper importante. ¿Qué emoción transmiten los acordes mayores? ¿Qué emoción transmiten los acordes menores? Los disminuidos, que ahí sí que entramos en un terreno pues un poquito más oscuro, más tenebroso, ¿no? Si yo estoy tocando, por ejemplo, algo así. Momentos bastante oscuros, misteriosos, turbios, ¿no? Y eso en gran medida lo que hace que funcione así en nuestro cerebro son los acordes, es esa unión de notas que crean ese sentimiento en nosotros, ¿no? Entonces, a veces, yo a mis alumnos se lo digo mucho, casi es más importante que empiecen a analizar eso y a entender de dónde viene esa complejidad emocional de la música antes de empezar a tirarle a las escalas, a los arpegios, a las tensiones, que esa es la parte matemática, ¿no? Que a mí, como os he dicho antes, a mí me encanta esa parte porque mi cerebro es muy matemático y yo necesito entender
qué es lo que está pasando, por qué pasa eso, por qué un acorde dominante con una 11 sostenido suena así, permite X escala, etc, etc, ¿no? Sin embargo, que es a lo que voy, cuando yo estaba tocando antes no sabía lo que estaba haciendo, porque intento que el conocimiento que yo tengo me haga libre de tocar sin tener que estar pensando en lo que toco. Igual que ahora estoy como hablando con vosotros, pero sin pensar, bueno, ahora viene el verbo, luego el adjetivo que va a definir. Claro, no es la manera en la que nosotros nos comunicamos, ¿no? Cuando hacemos música es exactamente lo mismo. Por eso es interesante tener el conocimiento y luego fluir y no saber ni lo que está pasando, simplemente fluir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué emoción te causa a ti cada uno de esos 7 modos? ¿Me lo podrías decir? No, el contexto, mira, esto es importante, ¿vale? Imagínate, el contexto sería este. Tú tienes la tónica sonando y empiezas a tocar la escala, por ejemplo, jónico. Por ejemplo, entonces, esa es una buena manera de interiorizar cada escala y de intentar ver un poco la emoción que causa cada escala. Eso era jónico, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy a dórico, igual, una nota de fondo que es la tónica. Si sigues, por ejemplo, con frigio, ahí ya están pasando cosas. Y la diferencia es total, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Por las tensiones que tiene cada escala, ¿no? La nota que está causando esa cosa misteriosa, así como medio dura, es una bemol 9. Ese ejercicio en tu casa, rápidamente vas a ver que cada escala tiene una emoción clarísima. Esa es una de las partes fundamentales de la música que mucha gente pasa por alto cuando empieza a estudiar estándar, a estudiar 251, a estudiar lo que sea, ¿no? Se olvidan de que al final la música son emociones y que tú lo que tienes que ver es la forma más fácil para ti, por lo menos esto es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? A la hora de estudiar. La forma más fácil para mí de memorizar la emoción que tiene cada nota sobre un acorde. Esto implica, por ejemplo, tener un acorde menor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo en un acorde menor utilizo una quinta? ¿Y qué ocurre si esa quinta la hago bemol? Con cada nota, no en cada acorde. Si estoy en un acorde mayor, esto es una quinta. ¿Y qué ocurre con una 11 aumentado o una quinta bemol, un semitono menos?
más misterioso lo que está pasando ahí, ¿no? Aquí está como mucho más concreto. Ahí está como mucho más misterioso. Entonces yo invertí bastante tiempo en intentar memorizar el efecto que causa cada nota sobre un acorde y el efecto que causa en una armonía ciertos acordes seguidos, etc. Eso es súper importante cuando se empieza a tocar música, casi más que empezar con la parte matemática de la música, que como digo es bastante importante, pero no nos podemos olvidar de que la música es ante todo un canal para expresarnos, ¿vale? Quinto, tónica. Entonces la teoría de esto nos está diciendo que el segundo grado es semidisminuido y que usaría escala locria. Para que me sigáis, estamos en los modos de la escala mayor. Locrio, dominante, eolio. Eso es lo que nos dice la escala mayor, ¿no? Sin embargo, yo en el locrio, en vez de dar una novena bemol, que es la nota que tiene un locrio, que es una bemol 9, voy a dar una novena natural. Esa nota que aparentemente va a chocar un poco, ¿vale? Mira lo que pasa. O sea, es interesante porque supuestamente cuando llegas a la tónica tú tendrías que tocar esta escala, que es la escala eolia, luego viene el locrio, etcétera. Pero sin embargo en la tónica yo estoy haciendo dórico, incluso puedo hacer menor melódico. Siempre todo el mundo tiende a ver una obra o un análisis de un estándar como una tonalidad y los grados de esa tonalidad, que eso está maravilloso, es una forma de analizar cualquier obra que es perfecta, ¿no? Funciona. Pero a mí me gusta ver la armonía de una manera más modal, que era un poco la forma de tocar que tenía Maíz, por ejemplo, ¿no? Luego llegamos al quinto grado y aquí hay algo interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, en los dominantes hay una cuestión que tampoco quiero como volar la cabeza, pero hay una cuestión muy interesante, y es que el dominante es el acorde que más tensión admite. Es un acorde, si la música se divide en tensión y reposo, están los momentos de tensión y están los momentos de reposo a nivel emocional, ¿no? Como hemos dicho antes, el dominante sería el acorde que más tensión permite en sí mismo. Entonces, claro, yo en un dominante me permito las licencias que no me puedo permitir en otros acordes. Os pongo otro ejemplo. Estamos aquí y yo puedo hacer una figura, por ejemplo esta, ¿no? Y ahora esa misma figura la puedo repetir, por ejemplo, de la misma, o sea, lo que se llama simetría musical, lo puedo hacer desde una quinta bemol, que eso va a sonar muy duro. Por ejemplo, los acordes dominantes, por cosas de la matemática musical que no voy a entrar ahora, permiten ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú entras en la armonía y empiezas a estudiar esto, si tienes una mente un poquito matemática, de
mola la física, la matemática, las cosas un poquito ocultas, ¿no? Que se mueven detrás del telón, como yo digo, que generalmente quedan ocultas. Pero si te gusta ese mundo, la armonía te va a molar, porque tiene mucho de eso. Lo que pasa es que es una madriguera de conejo. Tienes que entrar ahí con cuidado, con respeto, no perderte y estudiar, picar piedra y estudiar, ¿no? Entonces, simplemente con esas 4 escalas naturales, tú dices, hostia, si me tengo que estudiar estas 4 escalas naturales, tengo 7 modos por cada escala, son 14, ¿cuántos son? 28, ¿no? Son 28, 21, 20, o sea, me tengo que estudiar 28 modos, que son 28 acordes, cada acorde con su escala, cada acorde con su arpegio, es una locura. Pero claro, es lo que hay, ¿no? Y luego tenemos las escalas artificiales, escala disminuida, escala de tonos, escala aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha información, ¿no? Si realmente os llama el mundo de la música, es interesante entrar en esa madriguera de conejo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Tenemos el sitio de la armonía. Y luego, que esto sí que es la bomba, tenemos el sitio del ritmo, que son los 2 grandes pilares de la música. La armonía y el ritmo. Que de hecho el ritmo es lo más antiguo que hay, no la armonía. Lo primero era un tío dándole golpes a un palo y ahí dijo, hostia, aquí de repente están pasando cosas. Yo estoy golpeando el palo con cierta repetición, con cierto ritmo y la gente está empezando a moverse, está empezando a bailar. Entonces lo más antiguo que inventamos nosotros con respecto a la música es el ritmo, ¿no? Lo más primitivo, mejor dicho. Por eso es tan increíble cuando tú estás en un bolo, estás en un concierto y alguien está tocando, está volando, ¿no? Con el mástil, está haciendo cosas súper complicadas, pero de repente hace algo interesante rítmicamente, mete algo venenoso, mete algo que duele. Ahí es cuando la gente dice, hostia, y abre los ojos. Todo el mundo dice, ¿qué ha pasado ahí, no? Que es la potencia que tiene el ritmo. Esa es la potencia que tiene el ritmo, ¿no? Que te mueve por dentro. Te mueve fácil, además, ¿no? Por eso la música africana te pone a gozar rápido. El flamenco, una bulería, te pone a gozar rápido. Es por el ritmo. Eso es por el ritmo. Entonces, esa sería la otra vertiente, que para mí son las dos importantes de la música. Estudiar armonía por un lado y estudiar ritmo por el otro, ¿no? ¿Qué se puede hacer para estudiar ritmo? Oír mucha música, oír música de Brasil, oír música de África, por supuesto, que es de donde viene un poco todo. Y entender el tema de las subdivisiones. Porque si tú aplicas bien el ritmo a lo que estás tocando, algo tan sencillo, por ejemplo, si tú estás haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, saber subdividir ese 4x4 en semicorcheas, que es súper sencillo, dividir 4 golpes por cada negra, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ser capaz de aislar cada uno de esos 4 microgolpes que tenemos en cada negra, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejercicio así medio entendible, ¿no? Ser capaz de saber dónde está cada una de esas semicorcheas ya os va a ayudar muchísimo a la hora de empezar a estudiar ritmo y de saber patrones y saber formas de frasear o de tocar una línea de bajo. Al final ya sabéis que los bajistas estamos casi más tiempo en el ritmo que en otra cosa. Somos los encargados de unir acordes, coserlos con notas, pero lo más importante de eso es el ritmo, ¿no? Yo puedo estar uniendo 2 acordes, por ejemplo, en mayor, mi fa sostenido, menor, Entonces, mi forma un poco de entender esto fue como a través de géneros muy concretos, por ejemplo, estudiando flamenco, estudiando los cierres que tiene el flamenco, ¿no? en una soleá,
o en una bulería, en ver cómo ellos usan un 12x8 para una bulería, que eso cuando tú estudias una bulería por primera vez te vuela la cabeza, ¿no? El tema de 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y pensar que el 12x8, el 11-12 es el 1-2. O sea, le dan una vuelta, de repente es como, vale, o sea, el flamenco es un género que tiene su propia manera de entender el ritmo, ¿no? Y pasa igual con muchos géneros de música africana, música de raíz, ¿no? Entonces entrar ahí es apasionante porque empiezas a entender un poco cómo funciona el ritmo de las músicas del mundo y lo importante de este, ¿no? Luego el tema de la subdivisión, que os comentaba antes, es algo muy interesante, porque si tú pones un metrónomo, por ejemplo, ¿no? Más o menos, ¿vale? Más o menos. Ahí tenemos un 4x4. Y ahora tú dices, vale, yo quiero dividir esto en semicorcheas. Esos son semicorcheas, son 4 golpes por cada negra, ¿no? Voy a hacer el ejercicio de aislar cada uno de esos 4 golpes de semicorchea y saber dónde se encuentra. El primero es el más fácil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Primera semicorchea del tiempo 1. Pero ¿dónde está la segunda semicorchea del tiempo 1? Esa es la segunda semicorchea del tiempo 1. 1, 2, 3, 4. Pero es lo que digo, si de verdad estáis para la música y os apetece conectar con el instrumento y tener la posibilidad de expresar emociones más allá de la palabra, que es muy interesante, los dos bloques para mí serían la armonía por un sitio, como os he explicado un poquito al principio, y el ritmo por otro, ¿no? Bueno, mira, en este momento quiero invitar a tocar el cajón a Sergio Bebida, que no sé si anda por ahí, mi compadre. Un tema de mi primer disco que se llama Haiku. Bueno, vamos a improvisar sobre el tema un poquito. Y el tema tiene un compás como de bulería, como una bulería lenta, con una armonía un poco oriental.
de compases que son menos propios de aquí, ¿no? Por ejemplo, así como tenemos un 4x4, ¿vale? Que es lo más normal de aquí, que puede ser como algo así. Un, dos, tres, cuatro. Donde yo creo que intentamos estar, ¿no? ¿No? Iba un poco por ahí la cosa, ¿no? Claro, pues ese es el sitio donde yo creo que yo intento estar, que no siempre lo consigo, ¿eh? Ya te digo que no siempre lo consigo, que hay veces que cualquier tontería de repente te despista y tienes que volver a llamar a la puerta y a ver si te dejan entrar otra vez, que igual te dejan entrar, igual no. Claro.
familia, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer poder hablar con vosotros un rato y contaros mis tonterías, las cosas que yo humildemente os puedo decir sobre mi manera de tocar y eso. Y nada, muchas gracias a Fon, que es el que se ha encargado de que yo pueda estar aquí hoy. También a la Escuela Municipal de Llanera por tenerme aquí, agradecido, muy agradecido. A mi compadre Sergio Pevida por echarme un cable. Por echarme un cable y por haber sido un poco el cupido de que yo pueda estar aquí hoy también. Y bueno, y a vosotros también muchas gracias por venir, por aguantarme la chapa que os he dado. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en los bares y en los escenarios.